¿Cuál es el significado teológico del estanque de Betesda? ¿Qué simbolizan los 5 pórticos del estanque de Betesda? ¿Qué simboliza la agitación de las aguas? ¿Qué significa que el hombre tomara su lecho y lo cargara? Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Un día de fiesta de los judíos. No se sabe exactamente cuál de las fiestas. Este detalle no era necesario porque la intención del apóstol Juan es centrar la atención en que este suceso ocurrió un día sábado. Al apóstol Juan no le interesaban los detalles cronológicos ni las actividades meramente judías, de las que los cristianos ya se habían distanciado, sino el mensaje profético que transmite cada episodio o anécdota de la vida de Jesús. No obstante, algunos argumentan que, debido a que los judíos obligatoriamente debían ir a Jerusalén, fue una de las 3 fiestas principales: Pascua, Pentecostés o Tabernáculos. Hay un manuscrito antiguo que dice la fiesta, por lo que algunos argumentan que puede referirse a la fiesta de los tabernáculos o bien a la Pascua. Y una tradición de la Iglesia griega ortodoxa dice que, dadas las referencias a Moisés, se refiere a Pentecostés, pues según la tradición judía la ley se entregó en un Pentecostés. Hay otros que intentan demostrar que se trataba de la fiesta de Año Nuevo, Rosh Hashanah, o fiesta de las trompetas, a la puerta de las ovejas. En el texto original griego, la palabra puerta no existe. Los traductores la escriben para llenar un vacío lógico en español, que resulta de la lectura en griego. Por esto, hay traducciones que dicen por el lugar de las ovejas y otras dicen por el estanque de las ovejas. Probablemente nuestro traductor usó la palabra puerta porque había una puerta en los muros de Jerusalén donde pasaban los rebaños al ir a las inmediaciones del templo para ser sacrificadas, por lo cual era conocida como la puerta de las ovejas. Ahora bien, esta escena conlleva un simbolismo espiritual y salvífico. Recordemos que como puerta de las ovejas se definió el Señor Jesús a sí mismo, por lo que el apóstol Juan identifica como ovejas a la multitud de enfermos bajo los pórticos de este estanque. Betesda significa casa del manantial. La arqueología ha descubierto este estanque tras 13 metros bajo tierra, formado por 2 piscinas. Cada piscina fue hecha aproximadamente, una en el 800 a.C. y la otra 300 años antes de Cristo. Hay quienes afirman que la primera piscina es la mencionada en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 17 e Isaías 7:3. Era un manantial subterráneo de aguas termales que brotaba intermitentemente, lo cual explica secularmente el movimiento de las aguas. Y
el que en verano se secaba. En este estanque se lavaba a las ovejas que se llevarían al templo para ser sacrificadas, convirtiéndose así en símbolo de la fuente de bronce en el tabernáculo, donde los sacerdotes se lavaban antes de oficiar. Pero ahora todos nosotros somos lavados por la sangre de Jesucristo, convirtiendo a la iglesia en un mar de vidrio mezclado con fuego, que es la fuente de bronce de los santos victoriosos descrito en Apocalipsis. En Cristo, este estanque de Betesda es símbolo de la ley de Moisés, que no daba vida ni salud, así como las vasijas de piedra en las bodas de Caná, que no limpiaban del todo, y como el agua del pozo de Jacob, que no quitaba del todo la sed. La ley mosaica no da pureza, ni vida, ni saciedad al pecador, solo sabe mostrar las transgresiones y sacar en cara la miseria de la condición humana, manteniendo a las gentes en su estado de postración. En contraposición a este estanque, símbolo del estancamiento de la ley, congregando a su derredor multitud de enfermos, está el río del Evangelio que brota de debajo del trono de Dios. Este río de Dios es un torrente de agua viva cuyo curso crece hasta hacerse caudaloso, inundando todo con salud y fecundidad. Este episodio del estanque de Betesda es una crítica a la ley, específicamente la del sábado, y es una crítica a los lugares considerados santos, ya que a través de la sanación realizada presenta a Jesús como mucho más grande que cualquier santuario. Es también una crítica a la idolatría, porque al ser usado este estanque para lavar las ovejas que iban a ser sacrificadas en el templo, la gente concedió a sus aguas un halo de santidad con poder de sanación. Tanto es así que después de la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo, la arqueología descubrió que el estanque de Betesda fue convertido en un balneario dedicado a Serápido y Esculapio, dioses con supuestos poderes curativos. Tenía 5 portales. Así como las 6 tinajas de las bodas de Caná son una referencia a la ley y su imperfección, los 5 portales aluden a la enseñanza oficial de la ley de Moisés, basada en los 5 libros de la Torá o Pentateuco. Este símbolo apunta igualmente a la sustitución de la interpretación de las autoridades judías por la de la autoridad de Jesús como el Mesías. Este símbolo de la puerta de las ovejas y de sus 5 pórticos es una antesala a la enseñanza de Cristo Jesús como el pastor y obispo de nuestras almas. Había una multitud de enfermos. Estos enfermos estaban ubicados bajo los pórticos que estaban cerca de la puerta por donde entraban las ovejas, y estaban reunidos allí como un rebaño. Esta multitud de enfermos pasa a ser símbolo de un Israel o una iglesia espiritualmente mal alimentado y pésimamente cuidado por sus dirigentes, sometidos al poder opresor del pecado. Por esto, el Señor, después de simbólicamente denunciar a los malos pastores, expulsando a los mercaderes del templo, busca ahora a las ovejas perdidas. Esta dolorosa escena, parecida a la de un hospital en el área de emergencias, no asustó al Señor Jesús, sino que le acercó. Él siempre está cerca de nuestro dolor, de nuestros problemas, y busca liberarnos, sanarnos y cambiar nuestro lamento en baile. En Cristo Jesús se cumple la profecía que dice: vivirá todo lo que entrare en este río. Ciegos, cojos y paralíticos. No significa que solo este tipo de enfermos había, sino que estos eran los más notorios y son los más simbólicos al interés teológico del apóstol Juan. Además de su significado literal, también son ciegos porque las enseñanzas que reciben no son luz, sino tinieblas que les entenebrece el entendimiento. Son cojos por no tener libertad de movimiento, ni de acción, ni de pensamiento, debido al peso de las cargas legales y religiosas que llevar. Y son paralíticos por estar faltos de esperanza y de amor, porque la letra de la ley mata. Los huesos secos son una representación del estado espiritual
principal del pueblo. Y el hecho de que están en los pórticos es símbolo de la prohibición a este tipo de personas de pasar hacia adentro del templo. Pero el mensaje del Señor y su obra se dirigen precisamente hacia estos marginados, concediéndoles también oportunidad de adoración. Así como el Mar Muerto, condenado a la esterilidad, sería sanado por el río que sale de debajo del trono de Dios, el paralítico encadenado al estanque, ese estanque muerto de Betesda, encuentra en el río de agua viva de Jesucristo la movilidad, la fe, la esperanza y la nueva vida. El profeta Ezequiel mira cómo las aguas del río de Dios purifican y curan todo a su paso, fertilizando las tierras y haciendo producir fruto a los árboles, que son símbolo de los justos. Por esto el Señor Jesucristo, el templo de la iglesia, ungido del Espíritu Santo y de poder, todavía anda haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, esperando el movimiento del agua. La segunda parte del versículo 3 y la totalidad del versículo 4 no aparecen en los manuscritos más antiguos. En los manuscritos griegos tardíos, la redacción de este trozo varía entre ellos. Es pues una inserción de los copistas con el supuesto fin de darle sentido a lo dicho más adelante. Es solo la reproducción de una creencia supersticiosa de aquel entonces respecto del estanque. Dado el criterio exegético que los manuscritos más primitivos, por su antigüedad, poseen mayor autoridad de autenticidad, este texto es omitido en las nuevas versiones de la Biblia y solo mencionado como nota al pie de página con una nota explicativa. 38 años. Es una referencia a la duración de toda una generación, por lo que este hombre pasa a ser figura de la humanidad que agoniza a causa del pecado, a la que poco antes de languidecer el Señor se le acerca para ofrecerle sanidad y vida. 38 años es toda una vida de postración y soledad. Con todo y su condición de abandono, mantenía la inútil y supersticiosa esperanza que alguien le ayudase a bajar al estanque y sanar. Es toda una vida llena de incertidumbre, de peligros, traiciones y engaños, además del terrible inconveniente de la inamovilidad. Lastimosamente, hoy hay muchos con una vida bajo gran crisis que también creen en su Betesda de karmas y dharmas, de poderes del yo y de talismanes, de ritos y declaraciones o mantras, como esfuerzos inútiles para diluir o neutralizar su situación, que no le mejoran ni alivian, sino que, engañándole, empeoran sus circunstancias. Al igual que los israelitas caminaron innecesariamente en el desierto a causa de su rebeldía contra Dios, ahora hay muchos que no alcanzan la tierra prometida por su obstinación de no reconocer a Cristo como la fuente de vida, y en su desierto morirán sin obtener lo que por sus propios medios incapaces desean lograr. Así como los 4 días de muerto que llevaba Lázaro, los 12 años del flujo en una mujer y los 18 años del encorvamiento de otra mujer, estos 38 años de postración de este hombre enfatizan la grandeza de la sanidad operada por el Señor Jesús. Estaba enfermo. El apóstol Juan no especifica el tipo de enfermedad. Hay algunos que lo señalan como paralítico debido a su poca movilidad y a la mención del lecho, pero igual pudo ser otro tipo de dolencia con estas mismas características. Una vez sano, el Señor Jesús le indicó al hombre que no volviese a pecar. Esto significa que este hombre, hasta cierto punto, fue responsable de su propia enfermedad.
La Biblia enseña que no todo mal es resultado del pecado personal, pero en el caso de este hombre, su pecado fue la causa directa de todos los males que padecía y que lo mantuvo postrado prácticamente toda su vida. Muchos de nuestros males físicos, psicológicos, económicos y de relación personal se deben a la enfermedad moral y espiritual del pecado. El apóstol Pablo enumera las pruebas del dominio del pecado en nuestra vida que debemos quitar: borracheras, machismo, adulterio, robo, avaricia, homosexualidad, maledicencia, envidia, idolatría, hechicerías, celos, pleitos, disolución o la vida loca, drogadicción, etc. Y Jesús lo vio. Normalmente, como preludio de un milagro, los evangelios dicen que Jesús ve a alguien e implican con eso que Él se compadece. De esta manera, no habiendo fe de por medio, Jesús es movido por misericordia. La Biblia enseña la sanidad divina y la ejecución de milagros por parte del Señor, aún en nuestros días. Pero también enseña que la sanidad o milagro no es para todos. Por ejemplo, aquí, en este estanque de Betesda, había una multitud de enfermos, pero el Señor sanó solo a uno, que incluso ni conocía al Señor, ni tenía fe en Él. Es que toda sanidad o milagro depende del objetivo pedagógico o salvífico que tenga el Señor y del alcance individual, grupal o universal que el Espíritu Santo desee. Entendió que llevaba mucho tiempo. Un análisis de la lectura indica que no fue una simple deducción, sino que el Señor lo supo de manera sobrenatural. El conocer del Señor es mayor que el de los profetas y que el del Bautista, pues su saber no es por revelación como el de estos. Jesús no necesita que alguien le dé testimonio del hombre, porque Él sabe lo que hay en el hombre y sabe quién creerá o no en Él. Por ejemplo, cuando vio a Pedro, de inmediato conoció su personalidad y destino, y cuando vio a Natanael, supo quién era él en su interior. ¿Quiere ser sano? Basado en su conocimiento integral acerca de aquel enfermo, el Señor Jesús tomó la iniciativa, pero no intervino como un intruso impertinente, sino que primero le consultó. Aunque desforzado, incapaz de movimiento, víctima de sí mismo y de su enfermedad, y aunque sumido en una condición infrahumana sin creatividad o iniciativa, todavía es persona y es digno de ser tomado en cuenta y de respetar su libertad. El Señor desea que le recibamos de manera libre, consciente y voluntaria, que le amemos a Él como Él nos amó primero. Esta pregunta, ¿quieres ser sano?, también está dirigida a nosotros. Es una pregunta evangelística, es una pregunta sobre nuestra vida de pecado y de salvación de ella. ¿Te gustaría ser sano? Señor, este hombre aún no reconoce a Jesús como Señor de su vida, así que le dijo Señor en un trato respetuoso y cortés. De hecho, él no le reconoció como Señor de su vida. Es notorio el hecho que Jesús no le dijo, como a otros, que sus pecados le eran perdonados. Y más adelante, este mismo hombre denunció a Jesús ante los fariseos. El que Jesús no le perdonara sus pecados por su falta de fe en él, quiere decir que con esta sanación Jesús no perseguía un objetivo salvífico, sino un objetivo pedagógico acerca del sábado, una de las cargas más pesadas de la población judía y de la cual él quería liberarles. No tengo a nadie. Este hombre enfermo mantiene la esperanza, pero nadie la comparte con él. No tiene amigos ni familiares que le ayuden, y todos los que le rodean están igual de necesitados que él o más. Hay muchos que no tienen a nadie.
Por eso, los que ya hemos sido sanos y salvos debemos acercarnos a los que no lo han sido, especialmente a los que se encuentran postrados en el dolor y la impotencia. Acerquémonos mediante la evangelización, la oración y las buenas obras, para que Cristo en nosotros se aproxime a ellos, haciendo que el correr de las aguas de Dios en nosotros alegre la ciudad y cada corazón. Cuando se agita el agua. La inserción de los copistas sobre la leyenda del ángel moviendo las aguas intentó explicar esta expresión del hombre enfermo. Así explicaba la gente de aquel entonces el movimiento esporádico y el supuesto poder curativo del agua en el estanque. El movimiento del agua se debía al brote del agua termal de manera eventual del manantial subterráneo, que daba la impresión que el agua era agitada o revuelta. En ese instante creían todos que era la oportunidad de sanación, pero creían que era solo para el que entrase primero. No se saben los orígenes de esta creencia popular y el apóstol Juan no emite opinión sobre ella. En la Biblia, el agua es figura de la humanidad, de la muchedumbre, y el hecho que su agitación produzca la cura de todos los males simboliza la creencia generalizada que las agitaciones populares son la única forma de liberación. La agitación del agua representa entonces la ilusión del pueblo oprimido que pone su esperanza en el uso de la fuerza para presionar al que tiene el poder. Y el hombre que nunca llega al agua agitada representa la liberación que nunca se logra. Cada agitación es un anhelo esporádico, una vana revuelta social que surge de una multitud desamparada que nunca consigue resultados positivos. El agua agitada no sana. El movimiento del agua gremial, sindical o popular no permite a la gente resurgir, porque la sanación debe de ser personal, individual. La enfermedad del pecado es un asunto particular más que colectivo. Con la curación de uno en uno y de casa en casa se vivifica toda una nación. De aquí la urgencia del evangelismo personal. Levántate. Es una orden del Señor que figura la resurrección. Este hombre estaba muerto en vida. Jesús no lo levanta, sino que mediante su palabra lo capacita para que se levante por sí mismo y camine. Igual, a causa del pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios y hemos quedado esparcidos sobre este mundo como ovejas enfermas que no tienen pastor, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero aunque la paga del pecado es la muerte, la acción de Dios mediante Jesucristo es darnos vida, por lo cual Él nos dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo Jesús para todos nosotros es el ángel que remueve las aguas edificantes del Espíritu, abre el sepulcro que nos encierra en el pecado y nos da vida nueva. ¿Quieres ser sano? Toma tu lecho. Esta camilla es mencionada 5 veces en el relato, lo que hace que este dato sea muy relevante para el objetivo teológico del apóstol Juan. Él busca evidenciar el tipo de liberación que Cristo el Señor otorga, como mucho mejor y mayor que cualquier agitación o gestión humana. 4 veces se repite el hecho que el hombre cargaba su camilla, señalando que el Señor Jesús le devolvió al hombre la potestad sobre sí mismo y sobre aquello que lo dominaba. En la sanidad de Cristo Jesús no solo hay curación, también hay devolución del libre albedrío. El que estaba sometido y privado de iniciativa, ahora dispone de sí mismo y de plena libertad de acción y de conciencia. Ya no es la camilla de la pereza, del desánimo, de la disolución, de la ira, etc., quien lo lleva a él, sino que es él quien ha tomado el control de sí mismo. Ahora es libre. El que no tenía a nadie se encontró con Jesús y recobró su dignidad humana. En Cristo Jesús, toda persona encuentra solidaridad, compasión y amor.
tomó su lecho y se fue. La sanidad fue inmediata. No hubo titubeo de parte del hombre. El acto de sanación fue ejecutado sin que él cuestionase o esperase alguna señal. Una vez sano, se levantó, tomó su lecho, es decir, tomó control de su vida y se fue. Es decir, empezó a construir su propio futuro. De vuelta a su condición de hombre completo, de persona realizada, debió seguir hacia su condición de discípulo, pero lastimosamente no lo hizo. A diferencia del ciego de nacimiento y de nosotros que creemos y confiamos en él, este hombre no quiso construir su futuro con Jesús, por lo que no fue completamente libre. Siguió bajo el dominio del pecado. ¿Y tú quieres ser sano?